Soy una mujer de 41 años de Finlandia, y a lo largo de estas 4 décadas he tenido múltiples experiencias paranormales extrañas que me gustaría compartir. Quiero darle esperanza a quienes hayan pasado por algo similar. No están locos, no están imaginando cosas, y lo más importante, no están solos. No busco fama ni compensación por esto. Esto me sucedió cuando tenía 20 y tantos años y estaba estudiando arte. Desde pequeña, siempre me ha gustado dibujar, así que ser aceptada en una escuela de arte fue un pequeño sueño hecho realidad. Disfrutaba mucho mis estudios y, aunque solía quedarme despierta hasta tarde, generalmente estaba saludable, con la excepción de algunos dolores menstruales. Sin embargo, una mañana de invierno me desperté sintiéndome mal, como si no hubiera dormido lo suficiente. Eran las 6:30, y a pesar de mi cansancio, me levanté, me arreglé y salí de casa a las 7 para ir a la parada del autobús, que quedaba a unos 3 minutos caminando. Las mañanas de invierno en el norte de Europa son muy frías y oscuras, y esa falta de luz afecta a todos. Aquí, es común sentirse más cansado durante esos meses. Aún así, esa mañana me sentía especialmente agotada. A mitad de camino, decidí regresar a casa. Prefería dormir y ver si me sentía mejor al día siguiente. Si realmente estaba enfermándome, tendría tiempo para lidiar con eso después. Al llegar a mi departamento, me quité la ropa, me metí bajo el edredón y me dispuse a descansar. Mi cama estaba en un pequeño rincón junto al armario y cerca de la puerta de entrada. Siempre dormía mirando hacia la pared. A pesar de mi cansancio, no podía dormirme. Escuchaba a alguien del edificio bajando por las escaleras para ir al trabajo. La luz tenue de la calle se filtraba a través de las cortinas, iluminando ligeramente mi habitación. De repente, escuché el sonido de la cerradura de la puerta principal girando. Era extraño. No esperaba visitas, y ni siquiera los del mantenimiento entraban sin avisar. Por un momento, pensé que podía ser mi mamá, la única persona con una llave de repuesto, que vivía a unos 45 minutos de distancia. Tal vez había pasado a verme para invitarme a salir. Me di la vuelta, esperando verla entrar. Sin embargo, lo que vi me dejó helada. En la penumbra, una cabeza negra asomaba por la esquina de la pared, al final de mi cama. Al principio, pensé que era mi madre, pero cuando traté de hablar no pude emitir sonido alguno. Mientras lo miraba, la figura comenzó a parecer menos humana. Era completamente negra, alta, muy alta. El techo de mi departamento medía alrededor de 3 metros, y esa cosa se habría golpeado la cabeza si se hubiese puesto de pie. Se encorvaba con un cuello largo y unos dedos delgados que se aferraban al borde de la pared. La criatura se movía despacio, casi con timidez. Tenía las extremidades alargadas y un cuerpo delgado y esbelto, pero carecía de rasgos faciales. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, ni siquiera orejas. La mejor manera de describirlo sería un Slenderman, negro, pero sin ropa ni características distintivas, y con unos dedos increíblemente largos. Cabe mencionar que esto ocurrió un par de años antes de que apareciera la leyenda del Slenderman en Internet, así que no se trataba de una proyección influenciada por eso. A pesar de lo extraño de la situación, sentí una especie de calidez al observar a la criatura, como si no fuera una amenaza. Se acercó lentamente hasta que estuvo justo al lado de mi cama, mirándome fijamente a pocos centímetros de mi cara. No podía distinguir ningún detalle, solo una forma negra con la silueta de una cabeza humana. Entonces, logré emitir un leve sonido, un susurro, y mis ojos se abrieron de golpe. Lo curioso es que, aunque no había estado dormida, fue como si al abrir los ojos la criatura simplemente se desvaneciera. Más tarde, conté la experiencia a mis hermanos. Ellos sabían que no suelo inventar cosas, y ambos habían tenido sus propias experiencias extrañas. Al describir lo que vi, mi hermana me contó que ella también había visto algo similar, pero afuera. Cuando era adolescente,
Viajaba en un taxi escolar de regreso a casa y vio una figura negra que corría junto al auto, saltando de sombra en sombra a lo largo del camino. Mi hermano, por su parte, recordó haber visto algo parecido en nuestra infancia. Había pasado frente a la ventana de la sala y notó una figura oscura en un abedul en el patio, con extremidades largas y sin rostro. Años después, en 2016, mi hermana y yo veíamos un documental paranormal cuando apareció la historia de un hombre que había capturado una figura extraña en una foto. Al mostrar la imagen, ambas nos quedamos paralizadas. En la pantalla estaba la misma figura negra, con extremidades largas y sin rasgos faciales, que habíamos visto en nuestras propias ocasiones. Nos miramos y casi al unísono dijimos: «Es esa, es la criatura». Esto ocurrió entre primero y tercer grado. Mis recuerdos no son los mejores, así que perdón si hay detalles vagos, pero haré lo posible por contar la historia. Nunca hablo mucho de esto, principalmente porque ahora parece más un sueño, aunque mi prima me ha confirmado que fue real. De niño, mi madre y yo vivíamos en un departamento en el Dorado Park, Sudáfrica. Era un lugar con varios edificios de departamentos y casas, y prácticamente todos se conocían. Aunque teníamos 2 habitaciones, siempre dormía en la de mi madre en una cama pequeña que ella había puesto para mí. Tanto antes como después del incidente, nunca me gustó estar solo en la casa por la noche, con o sin luces. Cuando el sol se ponía, sentía que alguien me observaba, y tanto mi madre como yo solíamos culpar a nuestra imaginación, ya que nos encantaban las películas de terror. Pero esa sensación no desaparecía, y cada vez que me quedaba solo por la noche, el vello de mi cuerpo se erizaba y me invadía una mezcla de ansiedad y terror. El incidente ocurrió en mi antigua habitación, que era el lugar que más miedo me daba. Recuerdo que mi madre estaba organizando una fiesta, aunque no sé exactamente para qué o quién. Como siempre, me había enseñado a mantenerme alejado de las conversaciones de adultos, así que otros niños y yo fuimos enviados a mi habitación, el lugar que tanto temía. Al principio, tener compañía me ayudó a calmarme, y estuvimos jugando allí por un buen rato. Éramos yo, mi prima y unos cuantos amigos del vecindario. En total éramos 5 o 6. Después de un rato divirtiéndonos, se me ocurrió la brillante idea de mostrarles a los demás el monstruo que, según yo, vivía en mi armario. Todos nos acercamos a la puerta del armario, dejándola entreabierta para ver bien el cuarto. Yo me quedé detrás de todos, con la mano en el interruptor de la luz. Apagué la luz, y la única iluminación que quedaba era la de la luna entrando por la ventana, apenas lo suficiente para distinguir lo que había en la habitación. Al principio, todo parecía normal, mientras mis amigos y mi prima me preguntaban qué estábamos haciendo. Yo solo les dije que miraran. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta derecha del armario, la que estaba detrás de la puerta de la habitación, comenzara a abrirse lentamente. Naturalmente, nos asustamos y encendí la luz. En ese momento, la puerta del armario se cerró de golpe y todos salimos corriendo. Nos quedamos riendo en la entrada, haciendo bromas y hablando de lo que acababa de pasar. Eventualmente volvimos a intentarlo 2 o 3 veces más. Apagábamos la luz, esperábamos a que la puerta del armario se abriera, volvíamos a encender la luz y salíamos corriendo. Para nosotros era divertido, pero yo, que siempre fui muy curioso, decidí quedarme un poco más en el cuarto la 4ª vez que lo hicimos, para ver si algo más sucedía. Después de que la puerta se abrió, observé mientras los demás salían corriendo. Me quedé allí, con el dedo en el interruptor, y vi como una pierna salía del armario. Aunque el cuarto estaba oscuro, pude distinguir claramente la pierna y el pie, porque parecía absorber toda la luz que había, incluso la tenue luz de la luna. Inmediatamente encendí la luz y salí corriendo, contando a los demás lo que había visto. Al principio, no me creyeron y pensaron que era una broma,
Pero luego de un rato, decidimos hacerlo una vez más, por quinta y última vez. Por las conversaciones que estábamos teniendo, mi curiosidad había alcanzado su punto máximo. Necesitaba ver cómo era esa cosa realmente. Volvimos a hacerlo. Apagamos la luz, miramos la puerta abrirse y vimos cómo el pie salía del armario. Todos volvieron a correr, pero yo me quedé un poco más. Después del pie, una mano se aferró a la parte superior de la puerta y con ese impulso, la cosa salió del armario. Al ponerse de pie frente a la puerta, su cabeza y hombros sobresalían del marco, lo que significaba que debía medir al menos 2,5 o 3 metros de altura. Me congelé de miedo. Mi sangre se heló al darme cuenta del lío en el que me había metido. Desde donde estaba, la cosa giró lentamente la cabeza y me miró. Su cuerpo era tan oscuro que no podía distinguir rasgos faciales, solo la forma de su figura y lo que parecían ser un par de cuernos en la frente, justo por debajo del techo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y cuando se posaron en mí, sentí que miraban directamente a lo más profundo de mi ser. Por unos segundos que parecieron eternos, el tiempo se detuvo. Yo seguía paralizado con la mano en el interruptor, mientras la criatura se movía alrededor de la puerta, apoyándose en ella y extendiendo su mano hacia mí. Sabía que debía moverme, pero no podía. Fue entonces cuando mi prima vio la mano de la criatura a través de la luz de la luna y en un impulso me agarró del brazo, devolviéndome a la realidad. Eso me permitió encender la luz de golpe y en un instante la criatura desapareció. La oscuridad se desvaneció y la puerta del armario se cerró de golpe. Salí corriendo de la habitación con el corazón a punto de salirse del pecho, jadeando y con lágrimas en los ojos. Uno de mis amigos fue a buscar a mi madre, quien inmediatamente envió a todos a casa, excepto a mi prima, que se quedó a dormir. Aunque los demás no querían realmente volver a sus casas, sabíamos que era lo mejor. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de qué era esa criatura, pero el recuerdo de ese evento sigue vivo en la memoria de todos los que estuvimos allí. Hace poco volví a tener un encuentro con el Old Stinker, el hombre perro o licántropo de Hull. La vida últimamente ha sido difícil. Hace unos 3 meses y medio, estuve al borde de la muerte por una neumonía severa que me llevó al hospital. Además, he tenido problemas recurrentes en las piernas, lo que ha dificultado mucho mi movilidad durante el último año. Por suerte, parece que estoy en camino a la recuperación. Como mencioné en mi relato anterior, suelo pasar mucho tiempo sentado en mi escritorio, junto a una de las ventanas de mi departamento, que tiene vista a la calle. Aunque debo admitir que mis patrones de sueño han mejorado bastante, gracias a las órdenes estrictas del médico y a mi propia determinación de superar el mal rato en el que colapsé y tuve que ser llevado de urgencia al hospital. Vivo en una de las muchas filas de casas adosadas en la ciudad, que llevan hacia el centro. La casa fue dividida en varios departamentos, y al final de la calle hay un sendero boscoso y cubierto de maleza que conecta con otras partes de la ciudad, parques locales y el drenaje. Como se puede esperar en la vida de la ciudad, el ruido es constante. Las noches rara vez son silenciosas. Siempre hay algún extraño gritando a la ventana de un vendedor de hierba a cualquier hora, perros ladrando, gatos peleándose en la calle. Es difícil tener una noche tranquila. Aquella noche, hace mes y medio, fue una de esas noches ruidosas. Estaba en mi silla, con la ventana un poco abierta para dejar que el aire fluyera por el departamento, envuelto en mi edredón. Me desperté irritado alrededor de las 3:30 de la madrugada. Noté 2 cosas distintas. Primero, un ladrido constante y molesto que resonaba en la calle. Provenía de un perro de un vecino, uno de esos pequeños que parecen más juguetes ruidosos que perros de verdad, y que, por alguna razón, decidieron dejar en el jardín como si fuera un Rottweiler o un Doberman que ahuyentaría a los ladrones.
Y así estaba, ladrando incesantemente, día y noche, a todo lo que se movía. La segunda cosa que noté fue un olor familiar, o mejor dicho, un hedor. Se filtraba por la ventana abierta, haciendo que me ahogara y me provocara arcadas. Era un olor a carne podrida mezclada con basura, no el típico olor a alcantarilla o a estiércol. Ese hedor me recordó algo de hace más de 20 años, cuando era más joven. Old Stinker. Parecía que había estado rondando por la zona últimamente, revisando los contenedores de basura y cazando vida silvestre local, probablemente utilizando el sendero boscoso para moverse y encontrar comida o presas. Y como antes, todo se volvió silencioso, extrañamente silencioso, como si el tiempo se detuviera y el mundo contuviera la respiración, excepto, claro, por el perro que seguía ladrando. Nervioso, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Las farolas no alumbraban mucho. Algunas estaban apagadas y otras cubiertas por árboles que aún no habían sido podados. Mi corazón empezó a latir más rápido en esa quietud sobrenatural, donde todo parecía estar en pausa. Era como si el pequeño perro estuviera desafiando al mismísimo destino con sus ladridos. Lo que vi me hizo estremecer. Alcancé a distinguir una figura peluda y negra, familiar, que se movía lentamente por la calle, husmeando en la basura. Y se acercaba. Apagué la luz de la sala y contuve la respiración, sin querer llamar su atención. Lo último que quería era que esa cosa me mirara con esos mismos ojos ámbar y esas orejas puntiagudas y pensara: tú, el que se escapó. No, gracias. No iba a tentar a la suerte, no después de haber estado tan cerca de la muerte. Mientras Old Stinker avanzaba por la calle, los ladridos del perro se hicieron más fuertes, y entonces lo escuché empezar a gruñir, como si ese pequeño perro estuviera dispuesto a enfrentarse a la bestia, lo cual era una locura o, tal vez, solo la agresividad típica de algunos perros pequeños. Pronto, los gruñidos resonaban en la noche, y el Old Stinker se detuvo frente al jardín del perro. Observé en silencio y con horror cómo la figura se erguía. Pasó de ese andar perezoso y encorvado a una postura desafiante, casi humana. Si tuviera que describirlo, diría que se parecía a esa postura de César en las películas nuevas de El planeta de los simios, cuando se yergue y se enfrenta a sus oponentes. Era algo así. El pequeño perro seguía ladrando, gruñendo y haciendo ruidos patéticos para su tamaño, y lo que sucedió después fue espantoso. He escuchado peleas de perros y de gatos. Normalmente, se oyen los ladridos, los gruñidos, y luego un gemido cuando uno se rinde. Pero esto no fue así. Los ruidos agresivos del perro fueron respondidos por un gruñido más profundo y bestial, seguido de un chasquido y un crujido que hicieron que todo se detuviera. Los ladridos cesaron de golpe. Sentí que el estómago se me revolvía, y el trago de Pepsi que había tomado unas horas antes, junto con unos analgésicos, amenazaba con volver a subir. Miré con un nudo en el estómago mientras la sombra de Old Stinker se daba la vuelta y comenzaba a alejarse hacia el final de la calle, aunque esta vez parecía moverse en 3 patas en lugar de 4. No tenía que adivinar lo que estaba llevando consigo. Permanecí en silencio por 1 hora, mirando la noche, sin darme cuenta de que había pasado el tiempo en el que solía recordar los momentos antes de mi colapso y la ambulancia llevándome al hospital. Estaba en estado de shock. No me atreví a decirle nada a los vecinos. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un hombre perro de 2,5 metros se llevó a su querido perrito? No me arriesgaría a parecer loco. Así que, con culpa, vi cómo aparecían carteles de "Se busca", y cómo otros vecinos suspiraban aliviados por el fin de los ladridos. Pero, después de lo que vi, debo admitir que me preocupa un poco el tipo que pasa casi todos los días y noches a gritarle a la ventana de su proveedor de marihuana. Al principio de este año, pasé por el largo y agotador proceso de mudarme de casa. Tengo 24 años,
y finalmente dejé mi apartamento para mudarme a la antigua casa de mi abuela, que amablemente me había alquilado. La casa era bonita, una sola planta con 3 habitaciones, un baño, una cocina y una agradable sala de estar con una estufa de leña. También tenía un ático, un espacio bajo el piso, que es donde ocurrió todo esto, y un gran patio trasero para mis 2 preciosos Rottweilers, Mary y Ella. A pesar de la reputación que tienen los Rottweilers, las mías no eran para nada agresivas. Ella era una torpe adorable que quería hacerse amiga de todos, y Mary, por otro lado, era una asustadiza que se escondía detrás de Ella hasta estar segura de que todo estaba bien. Las primeras semanas en la casa fueron tranquilas. Fue en la 3ª o 4ª semana cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Era una noche de miércoles o jueves. No recuerdo con exactitud. Estaba viendo un programa en mi laptop, Brooklyn Nine-Nine, con Mary y Ella echadas a los pies de la cama. Recuerdo que se estaba haciendo tarde, eran las 11, lo más tarde que había estado despierta desde que me mudé allí, pero aún quería ver un episodio más. Creo que todos hemos caído en esa tentación alguna vez. Justo cuando empezaba el nuevo episodio, se escuchó un sonido raro de rasguños. Al principio pensé que formaba parte del programa, pero los personajes no hacían mención de ello. Pausé el episodio para asegurarme, y el sonido seguía ahí. Me entraron ganas de ir al baño, así que pensé que ya que estaba levantada, podría ir a ver de dónde venía el ruido. Después de hacer lo mío, empecé a caminar por la casa, tratando de localizar de dónde era más fuerte el sonido. Me llevó hasta la esquina de la sala de estar. Sonaba como si alguien estuviera arañando las tablas de madera desde abajo. No sentí miedo en ese momento, más bien curiosidad. Hice algo un poco tonto. Golpeé con el pie el lugar exacto de donde parecía venir el sonido. No sabía qué esperaba lograr, pero para mi sorpresa, el ruido se detuvo. Satisfecha, me dirigí de regreso a mi habitación, pero no sin antes escuchar un gruñido bajo. Era difícil de describir. Sonaba como un perro gruñendo con agua en la boca. Fue extraño, pero no le di mucha importancia, y me dormí poco después. Pasaron un par de semanas sin incidentes, hasta hace 2 noches. Esa noche, un amigo, al que llamaremos Devon, vino a ver una película. Estábamos viendo Red Notice y, como si fuera un reloj, a las 11 volvió a escucharse el mismo ruido de rasguños. Devon y yo comenzamos a especular sobre qué podría ser. Le conté lo que había sucedido antes. Me acerqué de nuevo a la misma esquina y volví a golpear el suelo con el pie. El sonido se detuvo, pero esta vez solo por un rato. 30 o 45 minutos después, empezó de nuevo. En ese punto, ya me estaba frustrando. Le dije a Devon que seguramente sería una zarigüeya o algún roedor en el espacio bajo la casa. Devon se ofreció a revisarlo, y aunque al principio me negué, él insistió hasta que acepté, siempre y cuando llevara un arma por seguridad. Salimos al frío de la noche, con una linterna, un arma y las llaves del acceso al espacio bajo la casa. Devon abrió la puerta y me estremecí. Odio los espacios pequeños. Deseaba que se echara para atrás y nos volviéramos adentro, pero él se metió de todas formas. Esperé lo que me parecieron los 3 minutos más largos de mi vida, tiritando bajo la luz del sensor, con el aliento formando nubes en el aire. Medio esperaba escuchar un grito o ver a Devon salir disparado con la cara destrozada por algún animal salvaje, pero no ocurrió nada de eso. Todo estaba en completo silencio. Me arrodillé para mirar hacia el interior. Devon, llamé con la voz temblorosa hacia la oscuridad. No lo veía. Estaba demasiado adentro. Devon, repetí, esta vez más fuerte, pero no hubo respuesta. Pasaron unos minutos más y ya pensaba en llamar a la policía cuando finalmente escuché un ruido de arrastre. Luego vi a Devon salir retrocediendo del espacio, arrastrándose. Me alivió verlo. Sonreí, pensando que todo estaba bien, pero su expresión me dijo lo contrario. «Tenemos que irnos»,
dijo, agarrándome la muñeca con tanta fuerza que casi dolía. El miedo en sus ojos me asustó más que cualquier cosa que pudiera haber pasado allá abajo. Devon siempre había sido valiente, y nunca lo había visto así. Intenté hablar con él, pero empezó a arrastrarme hacia su auto. «Devon, ¿qué pasa? Me estás asustando de verdad». No respondió, solo repetía, «Tenemos que irnos, tenemos que irnos». Abrió la puerta del auto y me metió dentro. Luego llamó a Mary y Ella, que salieron disparadas hacia el asiento trasero. Devon se subió al auto, cerró las puertas con seguro y arrancó, pisando el acelerador. Recuerdo que le rogaba, al borde de las lágrimas, que me dijera qué había visto. Nunca lo había visto tan aterrorizado, y su comportamiento me asustaba más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Devon condujo hasta su casa y se quedó en el auto, en el camino de entrada, mirando al vacío. «¿Qué pasó?», le pregunté una vez más. Devon me miró con una expresión seria, y en un tono calmado pero lleno de terror, dijo, «Kylie, lo que sea que estaba rascando bajo la casa, no era un roedor». Miró por la ventana del conductor, y noté que estaba luchando por contener las lágrimas. Tenía la piel pálida y unos dedos largos que parecían estar hechos solo de uñas, y tenía un aspecto como de bebé, pero del tamaño de un adulto. Su voz temblaba y su cuerpo también, pero podía ver que estaba haciendo un esfuerzo por mantenerse firme. Y su cara, eso fue lo peor. No tenía cara, solo piel lisa, y donde deberían estar sus ojos, había unos agujeros negros enormes. Trató de tragar saliva mirando hacia otro lado. Se lanzó hacia mí. Quería reírme. Quería decirle a Devon que había sido una buena broma, la mejor que me había jugado, pero no podía. La seriedad en su tono y el miedo en sus ojos me dejaron en claro que no estaba bromeando. Esa noche, nos quedamos en el auto. Creo que eventualmente me quedé dormida, pero sé que Devon no. Desde entonces, he estado durmiendo en el sofá de Devon. Sé que vio algo real. Él no es del tipo que se prestaría a hacer una broma así, y mucho menos con esa intensidad. He estado moviendo mis cosas a la casa donde mi abuela vive actualmente, pero solo lo hago durante el día. No pienso volver a mi casa por la noche, y definitivamente no después de las 11. Soy de Dublín, Irlanda, y en la parte sur de la ciudad tenemos un parque llamado Cork Park. El lugar es bastante antiguo, originalmente una finca que data del siglo XIII, y aunque hay mucha historia interesante sobre el área, me voy a centrar en lo que realmente importa para la historia. En el siglo XVIII, hubo un molino de pólvora en el parque que explotó, causando la muerte de varios trabajadores y dejando a muchos más heridos. Se dice que la explosión fue tan fuerte que se sintió hasta 11 kilómetros de distancia. Esto ha llevado a la creencia de que el parque está embrujado, y pasar tiempo allí por la noche puede hacerte sentir una incomodidad extraña, incluso si no crees en esas cosas. Justo enfrente de donde estaba el molino de pólvora, se encuentran los restos de lo que fue la casa del administrador de la finca, quien se encargaba del manejo diario de Cork de Mesne. La casa estuvo habitada hasta los años 70, pero desde que tengo memoria, esa área ha sido el centro de experiencias inquietantes. La llaman de manera no oficial el Pasaje del Diablo. En el terreno donde estaba la casa hay un jardín grande, y cuentan que el diablo una vez caminó por allí, dejando un sendero que hizo que los árboles se inclinaran y se juntaran en la parte superior. Siguen así hasta el día de hoy. Con este contexto, voy a contar lo que nos pasó. Fue en el verano de 2008. Unos amigos y yo estábamos en el parque después de pasar el día jugando al fútbol. Teníamos unos 17 o 18 años, así que nos creíamos valientes, o al menos eso pensábamos. Estar en el parque después de que oscurecía no nos asustaba en lo más mínimo. Ya eran las 11 de la noche, y aunque nosotros habíamos estado allí casi toda la tarde, uno de nuestros amigos,
al que voy a llamar E, acababa de llegar. A los pocos minutos de que E llegó, mencionó que no se sentía bien. Y fue entonces cuando empezamos a notar que algo no estaba bien. El parque se había quedado en un silencio absoluto. De repente, E se desplomó en el suelo y empezó a convulsionar, como si estuviera teniendo un ataque, y le costaba respirar. A los 17 años, no sabíamos muy bien qué hacer. Pensamos que quizás se había desmayado o que estaba bromeando con nosotros. Para comprobar si estaba fingiendo, decidí pellizcarle el tríceps. Es un dolor agudo que es difícil de ignorar, pero ni siquiera se inmutó. Estábamos decidiendo si debíamos sacarlo del parque o intentar despertarlo, cuando de repente notamos que una niebla empezaba a formarse, pero solo en el campo frente a nosotros, donde estaba el pasaje del diablo. Mi otro amigo, M, se quedó parado mirando hacia la niebla, y eso me resultó muy inquietante. M siempre había sido el primero en ir a lugares supuestamente embrujados, o donde pudiera experimentar algo paranormal, pero esa fue la primera vez que lo vi asustado y nervioso. Sabía que estaba mirando hacia la niebla por alguna razón, así que me acerqué, y todo lo que me dijo fue: mira hacia la entrada del pasaje, a la izquierda del muro. Cuando miré, vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Había dos ojos rojos brillantes mirándonos desde dentro de la niebla. Quería apartar la vista, pero no podía. Estaba completamente hipnotizado por lo que fuera aquello. Después de unos minutos, los ojos desaparecieron, pero mientras lo hacían, vimos una sombra grande moviéndose en la niebla y desapareciendo detrás de los muros del pasaje. En ese momento pensé, no, esto no es para mí, y decidí que debíamos irnos. M, yo y otro de nuestros amigos ayudamos a cargar a E fuera del parque. Ya se había despertado, pero estaba completamente aturdido. Cuanto más nos alejábamos de esa área, más se iba disipando esa sensación de angustia. Cuando llegamos a las afueras del parque, nos dimos cuenta de que la niebla también había desaparecido. Todos se fueron a casa, excepto M y yo. Nos quedamos un rato fuera de mi casa, tratando de entender lo que había pasado, pero estábamos en shock. Al día siguiente, nos reunimos para hablar de lo ocurrido, y no tenía idea de lo que había pasado. Solo recordaba haberse sentido mal, y después, lo único que podía evocar era el camino de regreso a su casa. Hasta esa noche, siempre había pensado que lo paranormal era interesante, pero no creía realmente en fantasmas, demonios o el diablo. Sin embargo, esto cambió por completo mi perspectiva. Todavía voy al parque de vez en cuando, pero solo consideraría acercarme al pasaje del diablo durante el día. Hace un tiempo que he estado debatiendo si debía contar esto, pero después de leer algunas experiencias de otros, siento que necesito sacarlo de mi sistema. Esto le pasó a Kate, mi novia, y a mí hace unos 2 años, cuando fuimos a acampar a las montañas Allegheny en Pensilvania. Decidimos aprovechar un fin de semana largo para escapar de la ciudad, hacer algo de senderismo y disfrutar de la naturaleza. Encontramos un sitio de campamento bastante remoto, en un valle junto a un pequeño arroyo. El primer día y la primera noche transcurrieron sin incidentes. Montamos la tienda, cocinamos algo sobre la fogata y nos relajamos. La segunda noche, todo se volvió extraño. Serían alrededor de las 2 de la madrugada cuando nos despertó un ruido raro fuera de la tienda. Al principio, parecía una respiración pesada, pero no era la de una persona. Era demasiado profunda, demasiado gutural. Intentamos convencernos de que quizá era solo un ciervo o algún animal del bosque, pero luego escuchamos pasos. Eran pesados y parecían estar rodeando nuestra tienda. Kate me agarró del brazo, con los ojos bien abiertos de miedo. Intenté tranquilizarla, pero yo también estaba aterrado. Lentamente, llevé la mano hacia el cierre de la tienda, tratando de no hacer ruido, y me asomé a la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi.
Algo estaba de pie en el borde del campamento, medio oculto por los árboles. Era enorme. Fácilmente superaba los 2 metros de altura. Al principio pensé que era un hombre, pero había algo que no cuadraba. Sus hombros eran demasiado anchos, sus brazos demasiado largos, y su cara... Bueno, parecía la de un lobo, pero estaba erguido, como un ser humano. Debía hacer algún ruido, porque de repente giró la cabeza en mi dirección. Sus ojos parecían brillar con la luz de la luna, y juro que vi algo de inteligencia en ellos, una especie de astucia salvaje. Cerré el cierre de la tienda lo más rápido y silenciosamente que pude, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Kate y yo nos quedamos ahí, agarrándonos el uno al otro, apenas atreviéndonos a respirar. Lo escuchamos moverse afuera, acercándose a la tienda, hasta que de repente se quedó en silencio. Esperamos. No estoy seguro de si siquiera respirábamos. Y entonces, de un momento a otro, ocurrió. Con un gruñido y un desgarrón, un hocico atravesó la tela de la tienda. Gritamos, y Kate intentó retroceder desesperadamente, pero estábamos atrapados. Aquella cosa gruñía y mordía, y no tardó en arrancar toda la pared de la tienda. Grité y pateé con todas mis fuerzas, sintiendo que mi pie golpeaba algo duro. Se escuchó un aullido y luego unos pasos apresurados alejándose. Se había ido. Nos quedamos quietos, sin movernos, sin dormir. En cuanto amaneció, recogimos nuestras cosas y salimos de allí lo más rápido posible. Informamos del incidente a los guardabosques, pero nos miraron con incredulidad y dijeron que seguramente había sido un oso. Pero eso no era un oso, ni un coyote, ni un lobo. Desde entonces, he compartido mi historia tanto en línea como en persona. Y resulta que no somos los únicos que han visto algo parecido en esos bosques. No sé qué era realmente, pero sé que tuvimos suerte de salir vivos. Si mi patada no hubiera sido suficiente para asustarlo, honestamente creo que estaríamos muertos. Siempre fui escéptico cuando se trataba de lo sobrenatural. Nunca había creído en fantasmas, demonios o críptidos, pero una experiencia que tuve el verano pasado en el Bosque Nacional Olympic me hizo cuestionar todo. Mi amigo Jake y yo somos senderistas entusiastas. Hemos recorrido senderos por todo el país, pero nunca habíamos estado en el noroeste del Pacífico. Decidimos emprender la caminata por el sendero Howe River, un recorrido hermoso pero desafiante que atraviesa el corazón del bosque lluvioso de Olympic. Salimos temprano el segundo día, con la intención de llegar al glaciar Blue antes del anochecer. El camino resultó ser mucho más difícil de lo que habíamos anticipado, y para media tarde estábamos agotados. Decidimos descansar cerca de un arroyo, a un lado del sendero principal. Mientras llenábamos nuestras botellas de agua, Jake de repente me agarró del brazo. «Mira», susurró, señalando al otro lado del arroyo. Allí, parcialmente oculto por la densa vegetación, había una figura humanoide enorme, cubierta de un pelaje oscuro. Al principio pensé que era un oso, pero cuando se movió, me di cuenta de que caminaba en 2 patas y se mantenía así todo el tiempo. Dios mío, esa cosa debía medir al menos 2,5 metros de alto. Tenía hombros anchos y brazos largos y musculosos. No podía ver su rostro claramente por las sombras, pero sabía que nos estaba observando. Jake y yo nos quedamos congelados del susto. El ser dio un paso hacia nosotros, y luego otro. De su garganta salió un gruñido bajo y profundo que resonó en mi cuerpo. Creo que eso fue lo que rompió nuestra parálisis, porque justo después nos dimos la vuelta y salimos corriendo, abriéndonos paso por la maleza de vuelta al sendero. Para mi horror, esa cosa vino tras nosotros. Podía escucharla detrás, las ramas crujiendo bajo su peso y su respiración pesada cada vez más cerca. Era mucho más rápida que nosotros y se movía con facilidad entre la vegetación. En un momento de desesperación,
Arriesgué una mirada por encima del hombro y casi me tropecé por el terror. Estaba prácticamente encima de nosotros, con los ojos brillando como si estuviera lista para atacar. Jake iba unos pasos adelante. Él logró salir al sendero y yo lo seguí, con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de ceder. Corrimos como nunca antes, impulsados por la adrenalina y el miedo más primitivo. Después de lo que parecieron horas, ya no la escuchábamos detrás. Nos desplomamos en el camino, jadeando por aire, con los cuerpos temblando. Nos miramos, y había una pregunta no dicha flotando entre nosotros. ¿Qué demonios fue eso? Más tarde, cuando logramos volver a la civilización, hablamos de lo que vimos para asegurarnos de que nuestras versiones coincidieran, descartando la posibilidad de que uno de los dos hubiera alucinado por alguna razón. Pero no había dudas, lo que vimos era real y la experiencia la compartimos. Ojalá pudiera olvidar lo que vi, pero no creo que sea posible. Ahora, cada vez que salgo al aire libre, pienso en ello y me pregunto si algo grande, poderoso y rápido me está observando, listo para perseguirme de nuevo. La próxima vez, quizás no logre salir con vida,